día. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, reunidos. Tal vez no físicamente, pero sabemos que estamos en el mismo espíritu. Dios nos permite reunirnos a través de este medio, estar juntos, compartir y sobre todo escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar y a dedicarle a Dios esta mañana, esta actividad, en este Día del Padre. Así que oremos. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que estás en control de todo. Estás en control de lo que ocurre en el mundo, en nuestro país. Control de las cosas grandes y pequeñas. Te pedimos, Dios, que controles esta actividad que tendremos. Toca los corazones, prepáralos. Te pedimos especialmente, Dios, que bendigas a todos los padres, que tú los llenes de sabiduría, de paciencia, de amor y de mucha valentía para hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a disfrutar de unos cánticos. Buen día, mi amada iglesia. Que el Señor me le continúe bendiciendo. Es una verdadera bendición poder nuevamente estar frente a ustedes y poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a alabar, hoy vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón listos para escuchar la palabra del Señor. Aprovecho para decirle a todos mis hermanos feliz día, a todos mis hermanos padres, que el día de hoy lo disfruten a sus anchas, pero sin salir de casa. Disfruten con sus amadas familias, disfrutemos de este regocijo que el Señor nos dio de tener la bendición de tener hijos. Gracias, mi hermano, porque usted ha sido llamado al sacerdocio, a ser parte de ese ministerio del Señor Jesucristo. Seamos testimonio a nuestras familias. ¿Qué tal si me acompañan juntos y cantemos con mi hermano Stanford Gordon este himno Sublime Gracia? Vamos a cantar. Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me este hermoso y maravilloso día vamos a entonar un salmo, el Salmo 37, el que nos dice: oh, ven y deleítate en él, y el Señor concederá las peticiones de tu corazón.
Hermano, mi hermana, póngale al Señor sus peticiones y Él concederá de acuerdo a su voluntad y a su amor hacia ti. Él va a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Cantemos juntos esta hermosa alabanza. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Qué hermosos himnos y cánticos acabamos de escuchar. Gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de alabarle. ¿Sabía usted que el 11 de marzo de 1830, una niña estaba tomando clases con su tutor? Esta niña hasta este entonces no sabía que pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas. Estudiaba con su tutor el árbol genealógico de la familia real. En ese momento se dio cuenta que era la primera heredera al trono de Gran Bretaña. En ese momento la futura reina Victoria lloró angustiada y de alegría por el privilegio de ser reina. Después de esto le dijo a su tutor la frase célebre: si voy a ser reina, seré buena. En este momento la futura reina comprendió que cómo actuaría y dónde se sentaría determinaría el resto de su vida. En ese momento ella comprendió que lo que sería determinaría cómo iba a vivir. Igualmente nosotros, la Biblia nos enseña que somos herederos de un reino celestial. Por lo tanto, debemos vivir acá como herederos, siempre en obediencia. Hoy vamos a aprender justo de esto. Nuestro pastor nos enseñará de la obediencia y de la desobediencia. Démosle la bienvenida a nuestro pastor, Ronald Alvarado. Buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor por la bendición de permitirnos reunirnos una vez más. Vamos a adorar a Dios por lo que Él es, alabarlo por lo que Él hace y para ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esta mañana vamos a continuar con el estudio que iniciamos el domingo anterior sobre la obediencia. Estuvimos viendo algunos rasgos de la desobediencia para ir entendiendo o profundizando más en el tema. Entendíamos que la desobediencia es causada por la tentación del diablo, por la concupiscencia y por la avaricia que ya está en el corazón del hombre. El Señor, en su misericordia, puso su ley en nuestros corazones, en un lugar que nosotros llamamos la conciencia, una lucecita que nos va diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo,
El hombre ha sentido estos mandamientos de Dios como restricciones a su libertad, cuando Dios lo que estaba procurando era protegernos. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esta mañana vamos a avanzar y vamos a seguir puntualizando sobre el tema de la desobediencia. Vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3, y vamos a ver 3 puntos particulares. Vamos a estar analizando lo que sería muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia, y el número 3, hijos de ira. Punto número 1, muertos en delitos y pecados. Vamos a buscar en nuestras Biblias entonces el libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos entonces al primer versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este texto nos recuerda o busca que recordemos quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Andábamos extraviados. Andábamos pecando. Andábamos haciendo lo que era desagradable delante del Señor. Nuestros pensamientos no buscaban a Dios, sino buscaban al mundo y las cosas que hay en el mundo. Y nuestros caminos, aunque queríamos que fuesen buenos y de alguna manera queríamos sentirnos moralmente como personas buenas, ciertamente estábamos errando. Nos salíamos del camino y de cuando en cuando, dependiendo de las circunstancias, éramos capaces de quebrantar nuestra moralidad para incurrir en el pecado, aunque este pecado afectara a personas que nosotros amamos. Esta situación es en la que nos encuentra el Señor. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta condición pecadora alcanza a todos los hombres. Es inevitable. Hay una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, y por lo tanto en algún momento de nuestra vida se manifiesta. Dice la palabra de Dios, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el momento en que el hombre comete un pecado adrede, consciente de que lo que está haciendo es malo, que ofende la santidad de Dios, que está dañando a otras personas y que está buscando algo en beneficio personal, se convierte en un pecador. No sabemos a qué edad esto pueda ocurrir, no es igual en todas las personas. Por ejemplo, hay niños que a los 3 años dicen palabras bastante soeces. Sin embargo, entendemos que para ellos no es malo porque papá y mamá lo dicen, simple y sencillamente están repitiendo algo. Pero hay un momento cuando estos niños
con toda la culpa, con todo el sentido de afectar, con todo el sentido de dañar, con todo el sentido de ofender, dicen alguna palabra que no está bien y en ese momento esa palabra es un pecado y puede ser que el niño tenga 6 o 7 años. A partir de ese momento, la persona ha quedado destituida de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que muera físicamente, se va a condenar eternamente. Por eso es que es tan importante y más que importante el ministerio con los niños. Algunos están esperando hablarle de Cristo a las personas ya cuando han llegado a la adolescencia y están metidos en caminos donde no tuvieron que andar, drogas, alcoholismo y otras cosas. Es más fácil alcanzar a un niño que está empezando en algún pecado y que reconoce con facilidad lo que ha hecho y que viene a los pies de Cristo con un arrepentimiento sincero, que ir a buscar alcanzar a un joven o a un adulto medio o a un adulto mayor. Conforme el tiempo va pasando, el corazón del pecador se va endureciendo. Por eso le damos gracias al Señor y pedimos sus oraciones por aquellas personas que están trabajando intensamente en el ministerio de niños, porque ellos pueden encontrar a Cristo. A veces a los padres se les olvida que la mayor responsabilidad que tienen es que sus niños, que sus hijos tengan temor de Dios. Le dejan ese trabajo a otros. Ellos no tienen tiempo para cuidar de sus hijos y no se dan cuenta que poco a poco los están perdiendo. Lo peor que puede pasar es que a un padre se le muera el hijo y pensar que este hijo está en la condenación eterna. Por eso debemos atender a la mayor brevedad la situación de predicarle el evangelio, empezando con los niños, con los infantes. Entonces, como esta situación del hombre, del pecado del hombre es inevitable, Dios sabe que es inevitable y que en algún momento la persona va a pecar, entonces el Señor actúa en gracia, en misericordia, la manifestación del amor de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos que no podemos no pecar, pero también entendemos que la misericordia de Dios nos permite no ir a la condenación por nuestros pecados, porque Él nos está abriendo las puertas de los cielos cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados y para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego de que esta puerta se abre, no hay ser humano que tenga excusa delante de Dios. Todos pueden ser salvos. Si la persona endureció su corazón, no se fue a la condenación eterna porque Dios lo haya enviado, sino porque ella decidió rechazar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación que Dios le está dando. El Señor Jesús es la vida. Eso es lo que dice ahí el libro de Juan capítulo 1. En Él estaba la vida. Los que están en el Señor Jesús tienen vida. Y tienen vida eterna, pero los que no están en el Señor Jesucristo no tienen vida, sino que caminan en condenación de vida. Dice la palabra de Dios que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor, mi querido hermano, por usted. Porque usted un día andaba caminando en los pecados de este mundo y escuchó la voz del Señor. Escuchó el llamado de Dios. Ese buen Dios de amor, ese buen pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ya usted estaba en la condenación. Pero el Señor no había renunciado a usted. El Señor no está dispuesto a renunciar a usted. Y por eso lo buscó y lo trajo a Jesucristo. Le permitió arrepentirse. Le convenció de pecado, justicia y juicio. Le proveyó la fe y recibió a Cristo como único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por eso. El versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos vida y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que el hombre es capaz de hacer buenas obras. Eso lo sabemos. Hay muchos filántropos por el mundo. Y algunos piensan que por las buenas obras que han hecho, Dios no va a juzgar aquellos pecados que han cometido. Pero recuerden, mis hermanos, que la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Cuando las personas estén delante de Dios y los libros sean abiertos, nadie va a ser juzgado por las obras buenas que hizo, sino por los pecados que cometió, porque no los cometió en inocencia, sino sabía muy bien que lo que estaba haciendo era malo, y de ahí la condenación eterna. Hijos de desobediencia, es el segundo punto. El mundo tiene un estilo de andar que se ha ido corrompiendo conforme van pasando las generaciones. Hoy hay muchas cosas que nos asustan, que nos alarman. Sin embargo, para el mundo es común y hasta constitucional, porque muchos de estos pecados los están haciendo legales. No son morales, pero los están haciendo legales. Y esto es lo que está pasando con el mundo. El mundo cada vez se va degradando más y más y más y más. Y las personas dejan de ver las cosas como malas y en algún momento como que empiezan a aceptarlas. Y esto pasa aún en las iglesias. A veces algunos se han introducido, dice la palabra de Dios, encubiertamente con herejías destructoras. Y han metido el mundo dentro de la iglesia, y cuando nos damos cuenta, en lugar de que se esté predicando la palabra de Dios, se están predicando filosofías humanistas que no llevan a las personas a otro lugar que a la condenación de sus almas. Esto sucede porque el príncipe de este mundo, Satanás, ha embaucado al hombre. ¿Recuerdan ahí lo que dice Génesis capítulo 3, cuando tienta a Eva y le dice, es que sabe Dios que del día que comáis del fruto seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? Y a partir de ese momento el hombre quiere ser Dios. Y el hombre le cuesta someterse. Y el hombre le cuesta obedecer. Esto fue lo que sucedió allá en los cielos con el diablo. El diablo tiene un origen. El diablo era un querubín, dice la palabra de Dios. Y quisiera leerle estos versículos referente a la desobediencia que se llevó a cabo allá en el cielo por causa del diablo y una rebelión donde se llevó la tercera parte de los ángeles, los que hoy llamamos demonios, para que podamos tener un contexto. Y para aquellos que no han leído estos versículos, pues puedan empezar a comprender cómo empezó todo este asunto del pecado. Vamos a leer dos textos. Uno está en Isaías capítulo 14 y el otro está en Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver el de Isaías capítulo 14, el verso 12. Dice la palabra del Señor.
Repito, Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y aquí empieza a hablar de la actuación del diablo. El diablo quiso ser como Dios. Se rebeló ante la autoridad de Dios, desobedeció el señorío de Dios y quiso ponerse un trono como el trono que Dios tenía. Ahora vamos a lo que nos dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. En el verso 13. Vamos a leer desde el verso 11. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y sigue contando un poquito más. Pero vemos lo que sucede. El diablo se vio hermoso y se sintió a la altura de Dios y se rebeló contra Dios, desobedeció al Señor y trae esta tentación en la esfera de la humanidad. Y le dice, es que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y a partir de ese momento el hombre se rebela y no quiere que nadie tenga el señorío sobre él, sino que se rebela contra toda autoridad. Echemos un vistazo solo a lo que pasa en los hogares, cómo los hijos se rebelan contra los padres, cómo los matrimonios viven en desacuerdo y fácilmente terminan la relación en un divorcio. Veamos cómo las huelgas, las multitudes salen a gritarle a sus gobernantes porque no aceptan lo que ellos están determinando. Y de igual manera, pues los hombres se rebelan contra Dios, contra la autoridad de Dios, contra el señorío de Dios. Y esto desde luego es grave y es esta actitud de seguir al príncipe de este mundo. Y es lo que Satanás hace, estar influenciando el corazón de los hombres. Quiere que el hombre se rebele contra Dios y guía al hombre a que haga cosas contra naturaleza. Busca la destrucción del hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y como no puede atacar a Dios, pues entonces está atacando su creación. Sabemos que Satanás es poderoso, pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros como creyentes podemos resistir las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios que nos podemos revestir de Cristo, ponernos la armadura del Espíritu y que habiendo acabado todo podemos permanecer firmes.
Nosotros humanamente no le podríamos vencer, pero es que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y tenemos la palabra que es su espada, y por eso podemos retener los ataques del maligno. En Cristo somos más que vencedores. Hay creyentes que se sienten fracasados. Hay creyentes que sienten que perdieron la batalla. Hay creyentes que sienten que el Señor no les va a perdonar, que no les va a restaurar. Han caído, han tropezado. Pero Dios sigue insistiendo en su vida, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona, y le va a buscar y le va a tomar de la mano y le va a levantar, porque quiere restaurarle, porque Satanás no va a vencer, porque Satanás ya fue vencido cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso dijo el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, refiriéndose a toda esta huestes de espíritus malignos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si usted ha caído, si usted cree que ya no tiene restauración, pues no le crea al diablo, porque el diablo es mentiroso y es padre de mentira. La palabra de Dios dice que le ama y que quiere levantarlo, que el justo cae, pero que el Señor le levanta y que el Señor le restaura, y toma estas caídas como una experiencia para poder ayudar después a otras personas que anden por esa senda y decirles: no cometa ese error, no cometa ese pecado. Qué maravilloso que es Dios. No merecemos esta gracia, pero el Señor está allí con nosotros. Éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios. Así que si en nuestro corazón estamos luchando contra el señorío de Cristo, si nos queremos rebelar contra lo que el Señor dice, porque esta es nuestra parte humana, lo único que significa no es que ya no seamos hijos de Dios, sino que necesitamos conocer más al Señor. Estudiando la palabra, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y mientras más alimentemos el espíritu y menos alimentemos la carne, más vamos a respetar el señorío de Cristo en nuestra vida. Hijos de ira. Punto número 3. Sabemos que Dios es amor. Pero como hijos de Dios debemos tener cuidado. Dios es amor, pero Dios no se complace en el pecado. Dios no justifica el pecado. Y no importa si ese pecado es grande, grotesco, o es un pecado disimulado. Dios es santísimo. Y cuando los hijos de Dios pecan, causan un daño en su relación con Él. A veces ese daño se empieza a sentir cuando empezamos a orar y vemos que Dios no responde. Y clamamos porque estamos angustiados, pero Dios no responde. Pero es que no es que Dios no quiera responder, sino que nuestros pecados están haciendo división, dice la palabra de Dios, entre nosotros y Él. No es que Él está sordo y ya no escucha, y no es que su mano ya no nos puede ayudar. Él quiere bendecir nuestras vidas, pero nuestro pecado no permite que la relación con Dios esté fluida. Nosotros, por nuestro pecado no confesado, estamos entorpeciendo la obra de Dios en nuestra vida. Dios no va a alcahuetear el pecado de nadie.
Y aunque sabemos que Dios es amor, también sabemos que Dios se enoja, que hay una ira santa en el Señor, que Dios es amor y es fuego consumidor, y que cuando el Hijo de Dios es rebelde, es soberbio, no se quebranta, no se arrepiente y el Espíritu Santo le habla y le convence de su pecado, pero él insiste en pecar y el Espíritu Santo sigue trabajando en su vida, pero él no se aparta de su pecado, entonces se levanta Dios como el Padre amoroso que es, y como Padre amoroso viene y azota a su Hijo y quebranta a su Hijo, para que su Hijo, uno, comprenda que no se puede jugar con la santidad de Dios. Dos, que el camino a la desobediencia solamente trae dolor. Y que quienes están en desobediencia no pueden ser alcanzados por las bendiciones de Dios. Este tiempo de pandemia es todo una experiencia. Es toda una experiencia porque las cosas cambiaron. Algunos tenían confianza en su trabajo, otros tenían confianza en lo que tenían ahorrado, o tal vez otros tenían confianza en su familia, o tal vez el problema no sea a nivel económico, tal vez el problema tenga alguna dimensión familiar, y esto esté trayendo algunas circunstancias que no puedan manejar dentro del hogar. Pero nosotros como creyentes podemos levantar nuestros ojos al cielo, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que en medio de la circunstancia más oscura, en medio de la dificultad más penosa, Dios está con nosotros. Nuestro amado y bendito Padre está con nosotros, nos cuida, nos guarda, está preocupado por nosotros. En estos días, uno de los textos que ha estado constante en mi pensamiento y en mi corazón es cuando el Señor Jesús hablaba sobre la oración y decía que la oración tiene una relación muy similar a la de un hijo cuando pide algo a su padre. Y decía el Señor Jesucristo, ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide pescado le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y esto no se ha interrumpido, esto es una realidad, esta es la relación cercana que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que es una nueva criatura, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, el que es el templo del Espíritu Santo, tiene con el Padre eterno. Pero cuando hay desobediencia, entonces la bendición no nos alcanza, no llega a nuestra vida. Todo esto es un tiempo para hacernos meditar, para que nuestra relación con Dios mejore, se perfeccione, para que comprendamos que al final este mundo, con todo lo que prometió, no pudo cumplir nada. Pero que para nosotros, como hijos de Dios, las promesas siempre han estado allí, que son fieles, porque Él es fiel. Dios es amor. Pero cuando vemos el relato ahí en el libro de Apocalipsis, sobre la figura del Señor Jesucristo, sentado ahora a la diestra del Padre en las alturas, dice que sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes
al bronce bruñido. Dice la palabra de Dios que cuando estemos en su presencia, nuestras obras van a ser probadas por fuego. Si fueron buenas, el fuego no las consumirá. Pero si fueron simples, sencillas, irreverentes, religiosas, que no buscaban la gloria de Dios, sino la gloria del hombre, etc., simplemente el fuego las consumirá. Muchos van a ser salvos, pero aunque así como por fuego. No confundamos el amor de Dios con que Dios permita el pecado en la vida de sus hijos. Dios nos llama a ser santos, porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Y ya no somos de este mundo y no pertenecemos a este mundo. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó a ser su pueblo. Y estamos en este mundo no para andar con Él, no para caminar en la desobediencia del mundo y no para alcahuetear las cosas malas que el mundo tiene, sino para predicarle al mundo que esas acciones les van a llevar a la condenación eterna. No nos confundamos. A veces cuando las personas hacen profesión de fe, oran para recibir a Cristo, solamente están pensando como en un seguro de vida, para que en la muerte, cuando llegue la muerte, no tener que ir a la condenación eterna. Pero es que la verdadera salvación no solamente es recibir al Señor Jesucristo como Salvador, sino reconocer que Él es el Señor de nuestra vida, y al reconocer que Él es el Señor de nuestra vida, nosotros somos siervos de Él y por lo tanto tenemos que caminar en obediencia, no en obediencia a lo que los hombres digan, en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios que no cambia, la palabra inmutable, la palabra eterna. No por interpretaciones humanas dudosas solamente para buscar la gloria de alguien. Esto indudablemente nos dice que quienes predican de esa manera solamente son engañadores. Nosotros somos siervos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, lo contrario. Ahora somos hijos de obediencia. Y estamos atentos para escuchar la voz del Señor, diciéndonos lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que lo sirvamos, dónde quiere que lo sirvamos, cuándo, de qué forma quiere que lo hagamos. No venimos a proponerle al Señor lo que yo quiero hacer, sino como el apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Si usted ha estado viendo esta enseñanza, en primer lugar quiero decirle que hemos estado orando por usted. Hemos estado orando para que el Señor le convenciera de pecado, justicia y juicio y que le guiara al arrepentimiento. El Señor le va a proveer la fe para ponerla a los pies del Señor Jesucristo. El Señor le ama y el Señor le ha buscado porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no ha renunciado a usted y el Señor quiere darle vida eterna. Hoy el Señor
le está invitando a venir a Él, le está llamando, está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo: te amo y quiero perdonarte todos tus pecados, todas tus iniquidades, todas tus maldades, todas tus irreverencias, todas tus majaderías, truanerías, hipocresías y cuanto pecado más haya. Quiero perdonarlo. El Señor dice que su Hijo Jesucristo ya murió por usted en la cruz del Calvario, que Él llevó el castigo por todos sus pecados, que la sangre de su Hijo Jesucristo lava su alma, limpia su pecado, limpia su conciencia, y que el Señor toma todos sus pecados, todas sus iniquidades y las lanza a lo profundo de la mar y ya no se va a acordar más de ellas. Dice el Señor que si usted le recibe como Salvador y Señor, usted va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas van a pasar y ahora todas son hechas nuevas. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo como su Salvador? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Venga Cristo. Venga Cristo hoy, venga Cristo ahora, ahora mismo. No le dé la espalda al Señor. El Señor le está llamando. El Señor le está llamando con amor. Venga, déjeme ayudarle en una oración. Y al terminar esta oración, si hay un corazón arrepentido, si le abre el corazón a Cristo, va a haber una fiesta en los cielos, porque usted va a ser ahora un hijo de Dios. Venga, le invito a que oremos. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti, que te he ofendido muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora entiendo que tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario tomando mi lugar y que la sangre derramada de su cuerpo en esa cruz es para limpiar mis pecados. Te pido que me perdones, que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. Y en este momento quiero abrirle mi corazón a Cristo. Quiero recibir al Señor Jesucristo para que sea el Salvador y para que sea el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Le abrió su corazón a Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Qué gozo, de verdad, qué gozo. Ahora nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, tenemos la responsabilidad de enseñarle por la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Nos gustaría saber de usted. Por favor, comuníquese con nosotros. Queridos hermanos, ¿le habló el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Y qué va a hacer con lo que le dijo? Yo le doy gracias a Dios por esta salvación tan grande. Le doy gracias a Dios por su misericordia. Le doy gracias al Señor por permitirnos servirle. Le doy gracias a Dios por usted. Hermanos, el tiempo de la pandemia pues no nos trajo esta semana las noticias que nos hubiesen gustado. Se multiplicaron los casos y empezamos como en una zona de peligro que no queríamos. Sabemos que esto es la consecuencia de la desobediencia, es el mejor ejemplo que tenemos. Nos dicen cuáles son las maneras para no contagiarnos y sin embargo las personas las irrespetan. Se ponen en peligro y ponen en peligro a los de su familia. Teníamos ilusión no para que el culto se hiciese hoy en el templo porque sabíamos que no era recomendable, pero que ya
el tiempo para que las cosas empezaran a ser normales estaba más cerca. Esto va a pasar. Indudablemente la pandemia va a pasar. No sabemos cuánto falta, no falta tanto como el principio, pero debemos de obedecer. Debemos de guardar lo que nos están pidiendo. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos para que el Señor les dé sabiduría. Recuerden que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Así que a guardar todo lo que nos están diciendo. En medio de todo esto, el Señor nos está dando oportunidades para predicar el Evangelio. Doy gracias al Señor porque hemos visto personas recibiendo a Cristo. Y sé que también el Señor le está abriendo puertas a usted. Siga orando por esas 10 personas con las cuales se comprometió con el Señor. Siga orando por la salvación de sus almas o por la restauración de ellas. Contácteles, dígales que usted está orando por ellos y apenas haya oportunidad, reúnase con ellos. Hábleles de su testimonio, cuéntele cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Deje que el Señor haga la obra en el corazón de estas personas. Si es posible reunirse nuevamente, poderles hablar del amor de Dios, la misericordia de Dios con su palabra. Y esperamos que todos estos por los cuales hemos estado orando, al final de año, hayan venido a los pies de Cristo. La iglesia sigue trabajando. Gracias al Señor por eso. Que el Señor les bendiga. Hermano, cuando usted y yo venimos al Señor, venimos por una razón, porque el Señor mismo es el que nos invita a venir a su obra y a manifestar nuestro testimonio y lo que Él hace en nuestras vidas. La vida, vamos a encontrar obstáculos que muchas veces se convierten en gigantes, gigantes que tal vez no podemos derrotar, como el pueblo de Israel, que tuvo miedo de entrar por aquellos gigantes, pero hubieron 2 que confiaron en el Señor. Dijeron, aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Y eso es lo que vamos a cantar a continuación. Cántelo con convicción, cántelo con el entendimiento y créale al Señor su palabra. Vamos a cantar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén,
de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Gracias a Dios por su palabra, por este mensaje, que sabemos que vino de Dios. Vino de Dios
para tocar nuestro corazón, para hacernos cambiar. Igual que ocurrió con la reina Victoria, que hubo un momento que se dio cuenta de quién sería y que se dio cuenta que eso debía modificar cómo viviría. Usted y yo, nuestros hijos, seremos herederos del reino de Dios. Hoy debemos decidir cómo nos vamos a comportar. Si somos herederos, debemos comportarnos aquí, en este mundo, hoy, mañana, como príncipes, como futuros reyes. Esperamos que Dios haya tocado su corazón, que Dios le mueva para cambiar, que Dios, esa semilla que implantó en su corazón, la haga crecer. Háganos saber de su decisión, permítanos acompañarle. Esta es su iglesia, la Iglesia Bautista La Gracia. Nos vemos la próxima semana, que Dios le acompañe. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.